Ocotepec, un cerro de mexicanidad entre la realidad y el sueño. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Continuamos en la página número 116. Sin más ceremonias, los visitantes se despedían y se retiraban. Durante el plazo acordado, los padres de la muchacha reunían a abuelos y padrinos y delante de ellos comunican que tal hija de ellos había sido pedida en matrimonio por un joven de tal nombre, perteneciente a la familia tal. Si la oferta era atractiva, se explicaba a la jovencita que ella estaba en edad de contraer nupcias y que para ello necesitaba un buen hombre de marido. Quien la pretendía, argumentaban, es de buena familia con posibilidades, trabajador y sin vicios. En caso contrario, si la chica demostraba interés en quien era un mal partido, se le advertía: es parrandero, lanchitero, mujeriego y no trabaja. Se le hacían tales planteamientos para que estuviera consciente que se le aconsejaba lo mejor para ella. Algunas veces se respetaba la voluntad de la joven casadera a negarse a contraer matrimonio con la persona solicitante. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se le obligaba, por así convenir a los intereses de todos. En la fecha acordada regresaban los del pedimento y en esa ocasión recibían el visto bueno del noviazgo. Felices, los voceros del novio prometían regresar a los 8 días para sellar el compromiso. Respecto al protocolo que requería el pedimento de la novia, en la Gran Tenochtitlán y otros pueblos de origen náhuatl, Sahagún refiere: una vez que se informaba al joven que estaba decidido su casamiento, juntábase los parientes del mozo, viejos y viejas, y conferían entre sí cuál moza le vendría bien, y habiéndolo determinado cuál moza le habían de demandar, aquellas matronas viejas llamadas titisi, que tienen por oficio de intervenir en los casamientos, habiéndolas rogado los parientes del mozo que fuesen a hablar de su parte a la que tenían señalada ya sus parientes, luego otro día de mañana iban a la casa de la moza y hablaban a los parientes de la moza para que diesen su hija a aquel mozo. Esto hacían con mucha retórica y con mucha parola. Habiendo oído los parientes de la moza la mensajería de las viejas, respondían excusándose, como haciéndose de rogar, que la moza aún no era para casar, ni era digna del mancebo. En esto pasaban pláticas de mucha roncería. Sahagún también agrega que al cuarto día, cuando las casamenteras regresaban a la casa de la moza para conocer la respuesta a su solicitud, los familiares de la pretendida les comunicaban: está bien, pues conclúyese que el mozo será muy contento de oír lo que se ha determinado, será contento de casarse con ella, aunque sufra pobreza y trabajo, que parece que está aficionado a la muchacha, aunque ella no sabe aún hacer nada, ni es experta en hacer su oficio mujeril. Y luego, después de esto, los padres de la moza hablaban a los padres del mozo diciéndoles: señores, Dios os dé mucho descanso, el negocio está concluido, conciértese el día cuando se han de juntar. Después de esto, luego comenzaban a aparejar las cosas necesarias para el día de la boda, que se habría de hacer en algunos de los signos Ozomatli, mono, acatl, caña, zipacli, caimán, cuahuitli, águila. Aparejábanse cuahuitli, águila, aparejábanse las ollas para cocer el maíz y el cacao molido que llamaban cacahuapinoli, las flores que eran menester, las cañas de humo que se llamaban yetlayi y los platos que se llamaban molcaxict y los vasos que se llamaban soquetocomatl y los chiquihuites
Comenzaban a moler el maíz y ponerlo en los apastles o lebrillos. Luego hacían tamales toda la noche y todo el día por espacio de 2 o 3 días. No dormían de noche, sino muy poco, trabajando en lo arriba dicho. Cuando en el Ocotepec de los años 40 y anteriores del siglo pasado, la comitiva gestora tenía la aprobación de matrimonio de los padres de la pretendida, al siguiente martes, como siempre, de madrugada, regresaban acompañados con el joven pretendiente, quien era portador de un ramo de flores y 2 ceras veladoras. Este manifestaba que era su voluntad escoger su futura esposa y que no había sido obligado o presionado para ello. La muchacha también expresaba su sentir y aceptación. A partir de aquel momento, a cada uno de la pareja serían llamados Ispugatl, joven novia, y Telpugatl, joven novio. Una vez oídas las buenas voluntades de ambas partes, el pretendiente y sus acompañantes pedían permiso para colocar en el altar de la casa las flores, así como encender las veladoras, pues eso era signo de respeto a Dios y a los presentes. Los padres de la novia ofrecían café y pan, en tanto que los familiares del novio preguntan cuándo se realizará el casamiento, fecha, mes. No había respuesta, porque antes de esa determinación debía efectuarse el primer contento o Wentli Xochicuali, con el cual el novio habría de demostrar la gran felicidad que sentía de matrimoniarse, pese a que hubiese sido obligado por su familia a esa unión, como era por todos sabido, con el propósito de sellar el compromiso para la boda. Un día martes previamente acordado, el novio y su comitiva familiar, muy de madrugada, iban rumbo a la casa de la novia. Bailaban al son de la banda de viento para cumplir con el imprescindible primer contento o Wentli Xochicuali. En esta ocasión portaban varios chiquihuites adornados con Xochimecatl, que son las flores de cempasúchil ensartadas con hilo, los cuales contenían plátanos, pan del más grande, bolillos y teleras. Aparte había otro chiquihuite que tenía el mejor ron de caña y un paquete de cigarros y cerillos. Cuando los alegres peregrinos pasaban por una capilla, parroquia o cruz, se detenían y danzaban frente a ella por unos instantes. Luego proseguían su danzarín andar. Si la novia había sido del total agrado de los padres del novio, esa madrugada también se les llevaba una canasta engalanada con el Xochimecatl, con flores, frutas, pastelitos horneados y finos dulces. Con las velas encendidas llegaban al patio de la casa de la novia, en donde continuaba el bailoteo. Posteriormente, los padres de la alegremente pretendida hacían pasar al interior de la casa a quienes llegaban con tanto contentamiento. Ya dentro de la casa, los visitantes dejaban frente al altar, sobre un petate nuevo, los regalos que llevaban. Entonces hablaba en náhuatl un viejo orador llamado Huehuechiqui, viejo orador. Les traemos unos presentes. Deseamos los reciban con mucho gusto, porque es voluntad de la familia del Tolpugatl, joven novio, ofrecérselos. Un huehuechiqui de la casa agradecía los regalos. Los padres, abuelos y demás familiares de la novia caminaban frente al altar, se persignaban y bendecían los regalos chiquihuites y daban las gracias a quienes los llevaron. Durante el tiempo inicial de la visita, todos permanecían de pie y en silencio. Luego los padres de la novia pedían permiso para trasladar los regalos a otra habitación e invitaban a los visitantes a sentarse, en tanto la música de viento seguía con sonoras melodías y la asistencia disfrutaba de un reconfortante café y sabrosos panecillos. Posteriormente se ofrecían cigarros afuera de las cajetillas, servidos con los cerillos en un plato. Circulaban las botellas de ron puro de caña y se distribuían platos con arroz y frijoles de la olla. Para entonces eran las 11 de la mañana.
Llegado un momento, los parientes del novio agradecían respetuosamente que los hubieran recibido y se despedían, no sin antes haber fijado la fecha del casamiento. Cuando los familiares de la novia se quedaban solos, repartían entre ellos el contenido de los chiquihuites del Huentli Xochicuali, el día de la boda. Si el enlace matrimonial fuera fijado para un domingo del mes de marzo o de abril, debería hacerse antes o después que se realizasen las velaciones previas a la Semana Mayor y a sus días solemnes, porque esas fechas eran y son de guardar y de mucho respeto. El viernes anterior al domingo del casorio empezaban los preparativos de la fiesta que habría entonces, pero antes se invitaba a familiares, vecinos y compadres de los padres del novio para que fungieran como neneques, que son los ayudantes en la elaboración de la comida, arreglo y ornamentación de la casa, así como colaboradores en la atención de los invitados a la fiesta. Se traía del monte, cargada por animales, hierba del oloroso ocotillo, con la cual se construía una enramada llamada huauxicalli para el festejo nupcial. Otras personas acarreaban cargas de leña para la cocina. Todo era en forma gratuita. Varias nanenque, mujeres, ayudaban en el desvainado de los chiles, en limpiar el frijol, el arroz, etc. Ese viernes, muy de mañana, se preparaban los tlatollos de frijol y de haba. 2 personas iban al pueblo de Huitzilac con una acémila sobre la cual llevaban 2 huitlachtli, cueros de borrego, previamente preparados para regresar con ellos llenos de metli, es decir, el pulque que habrían de obtener al cambiarlo en trueque por los tlatollos o tlacoyos. El pulque era llevado a la casa del tepulgat, joven novio, para que allí el tepachero, desde ese viernes por la tarde, en un pequeño cuarto con techo de palapa, empezara a preparar el tepache, bebida de pulque de muy buen sabor. El tepachero vaciaba el pulque en 2 tinajas de barro cocido de 70 litros cada una. Después, para curarlo, echaba a las tinajas varias frutas e ingredientes endulzados con piloncillo y enterraba las tinajas. Se degollaba un puerco, con cuya manteca se elaboraba el mole del domingo. El chicharrón se aprovechaba para el almuerzo y comida de los nenenque, gente que ayudaba. Ese viernes por la noche, los parientes del novio y personas que auxiliaban en los preparativos se dirigían a la casa de la novia para cumplir con el segundo contento, también conocido como Tzintamal. En el trayecto bailaban al ritmo de la clásica melodía matrimonial nombrada Xochipitzahua, Flores Pequeñas, interpretada por una banda de viento. Llevaban varios kilos de chiles, pasilla y ancho y demás ingredientes para elaborar el mole y 2 guajolotes vivos, así como un huitlachtli de metli, cuero de pulque, todo adornado con el Xochimecatl, rosario de flores. Cuando llegaban a su destino seguían bailando, luego pasaban a la casa sudorosos y cansados, sobre todo las señoras, quienes eran las que cargaban los guajolotes y el pulque, obsequios que eran dejados ante el altar sobre un petate nuevo. Del petat, allí hablaba el huehuechiqui: aquí estamos en casa de ustedes y de Dios. Dimos pasos trayendo lo que Dios nos ha dado para todas las personas y comerlo el domingo en la fiesta de la boda. Enseguida, la parentela de la novia pasaba frente a lo que les habían llevado y lo recogían para ser utilizado el domingo en la comida que se ofrecería en la casa de la joven casadera a sus invitados. Antes de irse, los familiares del novio comunicaban que el domingo, como a las 5 o 6 de la mañana, recogerían a la novia. El día sábado por la tarde se efectuaban los preparativos del banquete para las festividades nupciales del domingo. 4 o 5 chimoleras y molenderas, previa preparación de los metates y manos de metate, se molían kilos de chile para el mole. Las demás señoras se dedicaban a matar pollos y guajolotes y dejarlos colgados para el siguiente día.
cuando habrían de destazarlos. En tanto, el tepachero debía tener lista la bebida. Esto que se relata como preparativo en la casa del novio también sucedía en la casa de su prometida. De acuerdo a las crónicas prehispánicas, lo que acontecía después que se había celebrado el compromiso de boda de la pareja era muy similar a lo antes descrito. El domingo de la boda ocotepeña, temprano por la mañana, con una orquesta, llegaban los padrinos con toda su familia a la casa del muchacho, que ese día habría de contraer nupcias. Llevaba la ropa de los novios. La orquesta tocaba las mañanitas en honor del joven, porque ese era un día muy especial para él. Al entrar a la casa, los invitados solicitaban la presencia del novio para brindarle un respetuoso saludo y lo invitaban a que los acompañase a la casa de los padres de su próxima esposa para ir por ella. Cuando arribaban a la casa de la entonces nerviosa jovencita, se repetían las mañanitas. El novio y acompañantes eran invitados a entrar y a sentarse. Allí hablaban los padrinos o el huehue chiqui. Ha llegado el momento en que debemos llevar a la novia a prepararla para recibir la bendición de Dios. Sahagún relata que cuando era la puesta del sol, venían los parientes del mozo a llevar a su nuera. Muchas viejas honradas y matronas, y entrando en casa donde estaba la novia, decían luego: por venturas seremos causa de temor con nuestro tropel, y es que venimos por nuestra hija, queremos que se vaya con nosotros. En Ocotepec, luego que los parientes del novio estaban dispuestos a llevar la novia, los padres de ella entregaban a su hija a los padrinos. Esta ceremonia era muy importante para la perpetuidad del matrimonio y en la vida conyugal. Pasaban al altar de la casa de la novia, donde la pareja se juntaba por primera vez ante Dios. Novio y novia se hincaban en un petate nuevo del petatl, y frente a ellos pasaban los papás de la novia, y a uno por uno les echaban la bendición y les deseaban felicidad. Lo mismo hacían hermanos, hermanas, tías y amistades. Terminado ese ritual, la pareja de los esponsales salía al patio de la casa, en donde la banda tenía buen rato tocando el Xochipizawa, y ahí era recibida, según don Pedro Rosales, con mucho griterío, porque se iba para siempre. Se desligaba de la casa y tocaban la despedida los músicos. Había una canción especial: adiós, morenita, adiós. Algunos de los padres de la novia hasta la cantaban. Se lloraba mucho. La noche anterior a la boda, allegados a la novia la habían aconsejado respecto a la nueva vida que habría de tener y cómo debía portarse en su nuevo hogar. El padre Diego Sánchez, penúltimo párroco del Templo del Divino Salvador de Ocotepec, comenta incidentes comúnmente acaecidos durante la noche anterior al día del matrimonio en la antigüedad. En aquel tiempo no había salones de belleza, por lo que en la víspera del matrimonio se peinaba a la novia con agua de linaza y carrizos para hacerle chinos. A eso le llamaban la chongueada. Mientras tanto, sus amigas la acompañaban en festiva reunión. En la casa del novio se celebraba la velada. Amigos del próximo a matrimoniarse llegaban a la casa de este. En tanto, una banda de viento entonaba alegre música. Los visitantes bailaban la entrega al novio de una carga de leña, de una carga de maíz, de unos guajolotes. Luego se disfrutaba de la cena. Entre los antiguos nahuas, antes de la ceremonia del matrimonio, también la muchacha era asesorada. Para tal objeto, poníanla cerca de la hoguera, en un petate como estrado, y ahí la iban a saludar todos los viejos de parte del mozo, y decían de esta manera: ya habéis dejado de ser moza y comenzáis a ser vieja. Ahora dejad ya las mocedades y niñerías. Habéis de levantaros de noche y barrer la casa y poner fuego antes que amanezca. Que no deshonréis a los que somos vuestros padres y madres. Mira, pobrecita, que te esfuerces, ya te has de apartar de tu padre y madre. Mira, que no se incline tu corazón más a ellos. No has más de estar con tu padre que con tu madre, ya lo has de dejar del todo. Y una matrona que para esto iba aparejaba una manta que se llama titilquemitl o titilcuemitl,
tomándola por las esquinas y tendíala en el suelo, y sobre ella se ponía de rodillas la novia, luego la tomaba a cuestas y luego encendían hachones de teas, que para esto estaban aparejados, y esta era la señal que ya la llevaban a casa de su marido. En Ocotepec, antes de salir los novios de la casa de los padres de la muchacha, invitaban a los vecinos, comadres y demás parentela a la ceremonia religiosa, que sería a tal hora, y la pareja de comprometidos, con música y acompañamiento, se dirigía a la casa de los padres del novio, donde serían recibidos en un lugar de honor, un petate nuevo. Luego se les daba un sabroso desayuno como chocolate y fino pan. Posteriormente, la madrina de boda peinaba, acicalaba y vestía a la novia con sus atavíos. En tanto, el padrino auxiliaba a vestir al novio, y así la pareja estaba lista para ir a la parroquia del Divino Salvador. Antes de eso, los novios se colocaban en el lugar de honor, acompañados de los padrinos, mientras la música tocaba en repetidas veces el son del Xochipitzahua. Llegada la hora de la misa, la pareja y su comitiva se dirigía a la iglesia, y ahí recibían la bendición sacerdotal. La ropa de los novios era sencilla. Ella llevaba flores cortadas del campo o del patio de su casa. Después de los años 70 se impuso la moda de las arras, del ramo de flores artificiales, el arrojar arroz a los novios a la salida de la iglesia, la fotografía. También se acostumbró que la novia fuese ataviada con traje de lino o seda y un velo colgado de la cabeza, sostenido por dos niñas también vestidas de blanco, y además que el novio portara traje y corbata. Cuando los padrinos e invitados llegaban a la casa de los padres del novio, lugar de la fiesta, ya estaban las enormes cazuelas con mole hirviendo, otras con arroz y frijoles, así como abundantes tortillas. No había mesas ni sillas. Los comensales se sentaban en largos troncos que estaban en las orillas de la palapa Huauxicalle. Al presentarse los novios, comenzaba el convite. A la gente mayor, el tepachero les llevaba en jarras de 6 litros el tepache, bien fermentado, y los jarritos de barro cafeteros en los cuales beberían. También se proporcionaba aguardiente de caña para que los comensales se alegraran, y se procedía a disfrutar de los exquisitos y condimentados platillos, en tanto la banda de viento entonaba lo mejor de su repertorio. Cerca de las 4 de la tarde se escuchaba afuera de la casa del novio el son de Xochipitzahua y el barullo de las voces de los familiares de la novia, que llegaban bailando. Traían el tlapacteme, o sea, la ropa de uso diario de la novia envuelta en ayates, así como los regalos y obsequios recibidos en la casa de sus padres. Eso significaba que la jovencita había cambiado de domicilio. Los ayates, como la ropa, regalos, eran depositados frente al altar, y los integrantes del nuevo matrimonio los bendecían y guardaban. Luego regresaban al lugar de la fiesta para convivir con padrinos, compadres, padres e invitados de ambos. Con llantos, los papás de la novia se despedían. 6 o 7 de la tarde también se levantaban los padrinos para avisar que ellos habrían de ausentarse. Sin embargo, antes los padrinos, en compañía de la pareja de jóvenes, entraban al jacal, en donde, como personas de experiencia que eran, procedían a aconsejarlos acerca de la vida matrimonial, de cómo convivir y portarse uno con el otro y con sus respectivos padres, quienes no deberían ser llamados suegros, así como debían soportar las desavenencias conyugales y demás que presenta la vida. Además, los padrinos les ofrecían que en el caso que requirieran de un consejo, podrían acudir a ellos, quienes siempre estarían dispuestos a dárselo. Antes de irse los padrinos, los padres del novio, en agradecimiento por el apoyo moral que les brindaron a los novios, así como por haber pagado el costo de la ropa de los casados y de la música, les obsequiaban un guajolote cocido, una olla de mole, otra de frijoles y arroz, así como una jarra grande de tepache. Terminada la música, se retiraban los invitados. En las celebraciones matrimoniales de los años 30 y 40 del siglo pasado, por lo general no se casaban por las leyes del registro civil. No había despedidas de solteros, ni anillos de compromiso, ni vals que bailaran los novios, ni tampoco luna de miel, porque eso no se acostumbraba.
Los recién casados, por 2 o 3 años, seguían habitando en la casa de los padres del novio, en tanto construían su nueva casa en el terreno que habrían de recibir regalado de ellos. A los 8 días posteriores a la boda, la noble esposa estaba obligada a hacer mucho atole champurrado y repartirlo en grandes jarros de barro entre todos los familiares y padrinos de ambos. Así se iniciaba la vida matrimonial de una pareja de jóvenes en los tiempos pasados del poblado de Ocotepec, al noreste de Cuernavaca, Morelos. Entre los aztecas, Sahagún. El día de la boda de mañana entraban los convidados en la casa de los que se casaban y bebían solamente cacao y no vino. Todos los viejos y viejas entraban a comer al mediodía. Entonces había gran número de gente que comían y servían, dando comida y flores y cañas de perfumes. Muchas de las mujeres llevaban mantas y las ofrecían. Otras que eran pobres ofrecían maíz. Todo esto ofrecían delante del fuego y los viejos y las viejas bebían octli, pulque, y bebían en unos vasos pequeños, jarritos, templadamente. Algunos bebían 3 o 4, otros 5 de aquellos vasos y de allí no pasaban los viejos y las viejas, pero con tanto como esto se emborrachaban y este vino era adobado. Habiendo llegado la novia a la casa del novio, luego ponían a los dos junto al hogar, la mujer a la mano izquierda del varón y el varón a la mano derecha de la mujer. Y la suegra de la novia luego salía para dar dones a su nuera. Vestíala un huipilli y poníala a los pies un cueitl, falderín de largo lienzo que se enreda en torno de las caderas y extremidades inferiores. Todo muy labrado, y la suegra del novio luego también daba dones a su yerno. Cubríanle una manta anudada sobre el hombro y poníanle un maxle, que es una faja ancha ceñida a la cintura junto a sus pies. Hecho esto, las casamenteras ataban la manta del novio con el huipilli de la novia y la suegra de la novia iba y lavaba la boca a su nuera y ponía tamales en su plato de madera junto a ella. Y también un plato de moji que se llama tlatonilli. Luego daba de comer a la novia 4 bocados, los primeros que comían en ese día. Después daba otros 4 al novio y luego a ambos los metían en una cámara y las casamenteras los echaban en la cama, petate, y cerraban la puerta y dejabanlos a ambos solos. Sin embargo, en los tiempos precolombinos, durante la noche de boda y en 4 días más, el protocolo y las buenas costumbres obligaban la abstinencia sexual entre los recién casados. Asimismo, debían someterse a ayunos, autosacrificios y quema de incienso. Pasado el plazo establecido, la pareja salía del jacal y llevaba los petates y ropa usada al templo en donde eran quemados en manifiesto agradecimiento. Al 5.º día, los novios se bañaban, vestían ropa nueva, comían abundantemente, bailaban gustosos y podían iniciar su vida amorosa íntima. Las parturientas y los nacimientos. Hace 60 años, los servicios médicos asistenciales no existían en la población de Ocotepec. Las mujeres embarazadas carecían de orientación y atención prenatal, circunstancia que hacía de los partos una situación riesgosa de muerte, tanto para la parturienta como para el feto. Se dice que en aquel tiempo había 3 parteras de edad avanzada con alguna práctica, pero con un total desconocimiento de la higiene, la asepsia y la antisepsia, así como en las medidas médicas para atender los alumbramientos, los que en consecuencia ocurrían con abundantes hemorragias e infecciones puerperales, las cuales ocasionaban frecuentes fallecimientos. Por ejemplo, cortaban el cordón umbilical con tijeras sin desinfectar y lo ligaban con hilos usados por las costureras. De acuerdo a Carlos Basauri en el estudio La población indígena de México, durante 3 días seguidos, inmediatamente después del nacimiento, se presenta la partera y quema la herida umbilical con fierro calentado al rojo.
La partera sugería, para acelerar el parto, que la mujer ingiriese un caldo de patas y cola de tlacuache o de cola de venado, y que además bebiese cocimientos de manzanilla o hierbabuena para mitigar los dolores. Eso se proporcionaba entre rezos y responsos y con la quema de incienso y de estampas de santos. El cordón umbilical, si era de niña, se enterraba en el patio o en el interior de la casa, porque ella siempre estaría en un lugar como ese. En el caso de los varoncitos, el cordón umbilical era colocado en la parte alta de un árbol, porque el niño debía tener una visión más amplia del mundo en que habría de vivir. A continuación, una breve descripción de lo que sobre los nacimientos relata Fray Bernardino de Sahagún en la Historia de las Cosas de Nueva España, en los capítulos del 24, capítulo 24, al 33, capítulo 33. Del capítulo 24 al número 33. Una vez que la recién casada se sentía preñada, lo hacía del conocimiento de sus padres, quienes de inmediato aparejaban comida y bebida y flores olorosas y cañas de humo. Invitaban a los padres de la muchacha y a los principales del pueblo. Después de haber comido y bebido, poníanse en medio de todos un viejo de parte del casado sentado en cuclillas y procedía a decir un prolongado parlamento en el cual refería la magnificencia de los dioses y la humildad del ser humano. Los dioses, explicaba, quieren poner dentro de la embarazada una piedra preciosa y una pluma rica porque ya está preñada la mozuela y parece que nuestro Señor ha puesto dentro de ella una criatura. Entonces, otros dos oradores hacían uso de la palabra para saludar a los familiares de los jóvenes casados y otra persona hacía largas y repetitivas reflexiones sobre la vida, la muerte y el acontecer futuro. Posteriormente, hablaban las preñadas, el esposo, los padres, los abuelos, los suegros y otros más. En el 7º mes del embarazo, volvían a reunirse los familiares de los cónyuges, quienes entre bocados y tragos acordaban qué partera habría de atender el alumbramiento. Cercano el día del parto, a la experta seleccionada se le pedían sus servicios. Antes de decidir, ella invocaba a Huitzilopochtli, que es la diosa de las medicinas y de los médicos, quien sabía qué había en el vientre de la muchacha, hembra o varón. Además, con alardes de modestia y humildad, daba una serie de largas explicaciones. ¿Por qué fui seleccionada para atender la llegada de un niño si existen otras mujeres más jóvenes y expertas que yo? ¿Quién soy torpe y poco capaz? La madre de la embarazada respondía que se había elegido la mejor de todas las parteras del mundo y con ello se iniciaba la atención del parto. Primeramente, la parturienta era introducida a un baño de Temaxcalle. Allí la partera palpaba el abultado vientre para poner en posición correcta el producto y afuera del baño continuaba con ese tratamiento. En el tiempo de espera, la partera daba una serie de consejos a la parturienta. No comer chicle, goma masticable de color negro, porque el bebé podría nacer con las encías endurecidas y no se le facilitaría mamar leche del pecho. Que no mirase lo colorado, que no ayunase y que no comiese tierra o tizal, yeso. Asimismo se aconsejaba abstinencia sexual porque el semen del varón, aseguraban, se vuelve viscoso y pegajoso y el ser ya formado no puede salir y morirá adentro de la madre y ella también. Otras recomendaciones eran que la parturienta no tuviese tristezas, que no trabajara mucho, pero que tampoco presumiera de poco diligente, ni que levantara cosas pesadas, y finalmente se sugería a los familiares que no le provocaran enojos y que le diesen lo que se le antojara, y sobre todo proporcionaran a la mozuela preñadita cariño y cuidados. Llegado el día, la partera, en compañía de otras auxiliares, alimentaba y bañaba a la joven, luego le daba de beber una infusión de hierba Huitzilopochtli molida, que tiene la virtud de empujar hacia fuera la criatura.
De haber fuertes dolores, se le daba de beber un brebaje con media cola del animal llamado tlacuache. Si la infusión no daba los resultados previstos, se suponía que la mujer habría de morir y se le exhortaba a que actuara como mujer varonil, fuerte y valiente. Si después de un tiempo de baños y oraciones la partera veía que el bebé no se movía porque estaba muerto, con habilidad metía la mano por el lugar de la gestación a la placenta y con una navaja de piedra cortaba el cuerpo de la criatura y lo sacaba a pedazos. Cuando el parto era exitoso, la partera daba los estridentes gritos de los guerreros en combate, lo cual significaba que la madre había vencido varonilmente y que después de arduo combate Cuando el parto era exitoso, la partera daba los estridentes gritos de los guerreros en combate, lo cual significaba que la madre había vencido varonilmente y que después de arduo combate tenía aprisionado un niño a quien decía emocionada: «Sois muy bien llegado, hijo mío, muy amado». Si era hembra, gritaba: «Señora mía, muy amada seáis». A ambos recién nacidos les refería las fatigas y responsabilidades de su vida futura. Finalmente cortaba con una navaja de pedernal el ombligo. El perteneciente a la mujercita lo ponía a secar y lo enterraba en un rincón de la casa. En el caso del varoncito, le pronosticaba un glorioso futuro guerrero que dedicaría su vida en honor del sol, fuente de vida, y su ombligo era enviado a que fuese sembrado en un campo de batalla. Posteriormente, al bañar la criatura recién nacida, se invocaba a Xalchihuitlicue, diosa de las aguas y mares, la del falderín turquesa, para que apartara de su cuerpecito la inmundicia y suciedad sexual recibida de sus padres, así como que limpiara su corazón de las malas costumbres. Eso era un equivalente del sacramento del bautismo cristiano. Asimismo, la partera daba el agua a gustar a la criatura y también le tocaba el pecho con ella y el cerebro de la cabeza, a manera de cuando se pone el óleo y crisma a los niños. Un comentario adicional: el uso de los brebajes del tlacuache para facilitar los partos en el Ocotepec del siglo pasado fue herencia de la medicina prehispánica. Eso quedó demostrado con lo que Sahagún relata en su historia. Además, el médico empírico y profesor del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Martín de la Cruz, en 1552, recién dominada la Gran Tenochtitlan, elaboró un manuscrito en náhuatl, el que luego de ser traducido al latín se denominó Libellus de Medicialibus Indorum Herbis. Entre las múltiples recetas que contiene, una de ellas es un remedio para la parturienta. En el capítulo 11, página 81, se lee: cuando una mujer tiene dificultad para eliminar el feto o simplemente para facilitar el parto, beba un medicamento hecho de corteza de árbol Cuauhláhuac y de la hierba Xihuapantli, molidas en agua con una piedra que se llama estet y la cola del animalito que se llama tlacuatzin. En tanto ha de llevar la hierba la nextia, quémese pelos y huesos de mono, un ala de águila, un poco de árbol quetzalhuetzotl, cuero de venado, hiel de gallo, hiel de liebre y cebollas desecadas al sol. Se agrega a todo eso sal, un fruto llamado nochtli y octli. Coma carne de zorra y cuélguese del hombro una esmeralda muy verde, al igual que una perla también muy verde. También puede beber un preparado en pulque de caca molida de halcón y de pato y un poco de cola de tlacuatzin. El pulque ha de ser dulce. Báñese la vulva con un líquido preparado con tallos de jaltomat, cola de
tlacuatzin y hojas de xihuapatli molidas. También muélase en agua la cola del tlacuatzin y la hierba ciapatli y aplícalo con un clisterio en el vientre para lavarlo y purgarlo. Definiciones. Cuahualáhuac es un árbol resbaloso. Cuautli yautli, el Morelos, árbol del género Heliocarpus, especialmente Terebintinaceus. Cihuapatli, medicina de mujer. Cihuatpatli, también llamado sopatli, que tiene los radios blancos. Quetzalhuetzotl, sauce fino o muy verde. Quetzalli huexotl. Nochtli, tuna, fruto del nopal. Octli, pulcle. Tlacuatzin es un tlacuache, tlacual, mamífero marsupial, referido en forma reverencial con el tzin. Jaltomatl, tomate de arena. Jalli, tomate. Los matrimonios en la actualidad. Afuera de Ocotepec, quienes en la actualidad deseen contraer nupcias deberán enfrentarse a un verdadero viacrucis de trámites, despedidas de soltería, ceremonias oficiales civil y religiosa, fiesta multitudinaria, en donde los novios son el centro objetivo de la broma de amistades y finalmente viaje de luna de miel, entre otros, aparte de las escenas de celos y teatrales desmayos de las correspondientes suegras, de los sentimentalismos de las cuñadas y de las inconformidades planteadas por insatisfechos y criticones invitados, está la compra o renta del lugar en donde habitar, así como el equipamiento del mismo, sin olvidar los desproporcionados gastos regulares e imprevistos para superar la madeja de trámites y convencionalismos que bien podrían eliminarse si los novios se raptaran uno al otro y se presentaran ante la oficina del registro civil con 2 testigos y después comunican por internet a sus parientes y amistades de su nuevo estado civil y con el dinero no gastado iniciar la vida matrimonial sin dificultades económicas. Sin embargo, todo parece indicar que es imposible casarse sin la problemática y complicada tramitación. Actualmente, en Ocotepec, pocos son los jóvenes que aceptan el ritual antiguo para contraer nupcias. No nos casaremos con tantos brincos y tamborazos, reclaman algunas parejas. Otras deciden fugarse y así eludir trámites y el gasto del dinero que seguramente no tienen. En fin, tanto las formas antiguas y modernas de matrimoniarse crean espanto entre los jóvenes del actual Ocotepec. Tradiciones agrícolas. Hasta mediados del siglo pasado, la economía de Ocotepec se basaba en la explotación de la madera del monte y en mayor proporción en la agricultura. Sembraban maíz, calabaza, frijol y hortalizas de diversas variedades. La siembra. En época de secas, la gente procuraba arrimar a sus casas la leña que le durase para cocinar durante las lluvias. Entonces no había luz eléctrica y el ocote, madera con resina, alumbraba la casa. Asimismo se empleaban velas y en menor cantidad el petróleo. Algunos campesinos de noche utilizaban lámparas de baterías para vigilar las milpas o para iluminarse al caminar entre ellas. Una vez que se disponía de la suficiente leña, la gente esperaba con tranquilidad las lluvias porque estaban prevenidos con el material de combustión suficiente. A partir de entonces se ocupaban en los preparativos de la tierra, juntar el excremento de las acémilas y vacas existente en el patio con la basura orgánica de la casa y llevarlos en calidad de abono al campo de cultivo y comenzaba el barbecho. Finalmente quedaban los campos de labranza listos para la siembra en el sur del pueblo de Ocotepec. Jicapán, Jimotlán, Tlamcatitlán, Tecoxpantli,
Coyotlepetli, Beitlapan, Tezcalpan, Tezontepetl. Esos parajes se localizaban junto al camino de herradura que unía al pueblo con Cuernavaca. También se sembraban los terrenos ubicados hacia el oriente: Zacamilpan, Xiconquiaco, Mascareño, Ayovalco, Tezcaltepetl, Ahuetitlán, la zona norte, Huatenco. Para la siembra se disponían fuertes yuntas de bueyes y acémilas. El que menos tenía contaba con un trienio de burritos. Tan pronto como caían los primeros aguaceros a fines de mayo o principios de junio, comentan los viejos, la población se alegraba porque se calmaba el calor y se aplacaba el polvo. Entonces, Santos Rangel, Eulario Rivera, Martín Morales, Abundio Sedano, Tomás Rosales, Lorenzo Flores y otros campesinos salían muy de mañana rumbo a los campos. Cargaban sobre los lomos de las acémilas los aperos de labranza y se oían el repicar de las argollas de los arados y de los balancines, el que daba ritmo al alegre y evocador cantar de Tomasa Flores y del murmullo coral de otras mujeres, muchachas y niños que también se encaminaban hacia las milpas. Granito que has de comer, granito que has de cosechar. Si cosecha quieres ver, antes tienes que sudar. Mis bueyes jalan el arado, uno se llama el venado, otro se llama el frijol. A lo lejos veo la humareda donde está mi mamacita remoliendo el nixtamal. Al mediodía, por todos lados se veía gente trabajando y arando la tierra con amor. Las tlacualeras llegaban a donde se trabajaba para llevar sobre sus espaldas los chiquihuites con tortillas y en las manos los agaxicoyi, jarros de barro con asa arriba, con el guisado y los frijoles, así como los bules con agua para sus maridos y para los peones. Ya tarde regresaban los hombres, cansados y sudorosos, pero contentos, a sus hogares. Cuando finalizaba el día de labor, los gañanes tenían la obligación de dar de comer a las bestias o bien llevarlas a los campos de pastoreo o agostadero para que allá se alimentaran. Todo el mes de junio era de siembra. Algunos campesinos sementaban hasta 1/3 de maíz, 50 cuartillos al día. Pese al mucho trabajo que había, se procuraba guardar las fechas de fiestas religiosas para no ofender a Dios y que Él bendijese la siembra y que no faltase el agua. Así transcurrían los días y los meses de siembra y cultivo. Era costumbre en el último día de labores hacer con todos los peones una ceremonia consistente en la colocación de una cruz alta adornada con flores en medio de la milpa y junto a ella se ponía una ofrenda. Luego se lanzaban al aire cohetes en honor de los aires. Personas invisibles que vivían en el campo y que se encargaban de cuidar las milpas. Granito que has de comer, granito que has de cosechar. Si cosecha quieres ver, antes tienes que sudar. Fuente: relatos de Fidencio Juárez Rosales y Pedro Rosales Aguilar. La pixca. En diciembre comenzaba la cosecha llamada pixca en náhuatl. Como primer paso, se procedía a zacatear el maíz, actividad consistente en cortar de abajo las plantas germíneas con la mazorca. Posteriormente, con ellas se formaban apretadas gavillas que eran trasladadas en grandes manojos a la casa del patrón. Las mazorcas se secaban para su almacenamiento y desgrane, en tanto las hojas y cañas, llamados zacate, eran utilizadas como pastura para las bestias de carga. El frijol y las calabazas también se retiraban de los campos. Para la cosecha se contrataban de 10 a 15 peones.
Cuando se terminaba un campo, se seguía con otro, guardándose especial cuidado que el ganado no dañara las plantas. Al concluir la pizca, los animales, vacas, acémilas, quedaban libres en la milpa para que comieran la hoja y cañas del maíz que allí quedaban. Terminada la pizca, se realizaba una comida con mole y pollo, tortillas, pulque. Si no había recursos para ese banquete, los campesinos se conformaban con comer frijol tierno, con chapulines asados, animalitos que entonces abundaban. Al peón que cosechaba el surco, en donde estaba clavada la cruz de pizca, le correspondía adornarla con amarillas flores del campo, momoyo, xochitl. Luego esa misma persona trasladaba la cruz a la casa del patrón y la colocaba en lo alto del cincolote, guacal de 4 palos, morillos clavados en una superficie rectangular y maderos del árbol coatli atravesados que formaban una reja en donde se depositaban las mejores mazorcas. En el fondo del guacal, las mazorcas más grandes y sobre ellas las del menor tamaño. De esa forma se bendecía el maíz cosechado. La pastura y las mazorcas eran transportadas por arrieros, quienes tenían que trabajar día y noche para movilizarlas a los lugares del almacenamiento. Esas personas son descritas robustas, dotadas de mucha fuerza. Cargaban los animales hasta con 2/3 de mazorcas, costales grandes. Portaban sobre el hombro un morral de ixtle, adentro del cual llevaban una botella de aguardiente de caña. Al encontrarse en los caminos con otros arrieros, hacían un brindis para aguantar el cansancio del trabajo, que harto arduo era. En Ocotepec, la cosecha terminaba por el mes de enero y hasta el mes de abril se procedía al desgrane de las mazorcas una vez que estuvieran secas. Ya desgranado el maíz se almacenaba según el volumen del mismo y de la importancia del agricultor. Algunos lo hacían en el cuescomate, troje construida de adobe con forma de cono truncado. Otros en un depósito formado con petates de palma cocidos, 4 laterales y 2 en el piso. El cincolote, el cuescomate y otros sistemas de almacenamiento usados por los campesinos de Ocotepec hasta mediados del siglo pasado tenían las mismas características que los empleados durante la época prehispánica. Sahagún menciona en la fiesta Hueytozostli llevaban las mazorcas que tenían guardadas para semilla al Cu, palabra maya, templo de Xicomecoatl, 7 serpiente, y de Sinteotl, dios del maíz, para que allí se hiciesen benditas. Después volvían a sus casas, echaban las mazorcas en el hondón de la troje. López Austin, en su obra Tamuanchán y Tlalocan, consideran que la producción agrícola de los pueblos prehispánicos se sometía a un ciclo condicionado por fuerzas opuestas, frías y húmedas en la temporada de lluvias e ígneas y solares durante las secas. Así, para la buena siembra, los campesinos deseaban y pedían a los dioses las lluvias, las cuales salían del cerro Tlalocan, cargadas de fuerzas de crecimiento que habrían de asimilarse en las semillas sembradas. Luego, estas crecían para que fueran cosechadas. Con la quema de la hierba, el agua y las fuerzas del crecimiento regresaban al cerro y en la troje quedaban almacenadas las semillas, granos comestibles, listas para su consumo o para volver a sembrarse. Los instrumentos usados en la labor agrícola eran los arneses de hierro, cabezadas, bozales, riendas, collares de cuero, palotes, cadenas, lomeras, cincheras, balancines y boleas. Herramientas: talachas, azadones, coas, palas rectas, machetes curvos, hachas y paletas para escardar, arneros de madera y tela de alambre y eloteras para desgranar maíz. Para los animales de trabajo, aparejos de yute y sillas vaqueras, no los fustes sujetos con mecates, para carga o transportar fruta, guacales. También los guacales eran transportados por los hombres sobre sus hombros. Fuente: relatos de Fidencio Juárez Rosales y Pedro Rosales Aguilar. Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún, capítulo 23.
Los señores de los aires y del agua. En los últimos días de mayo o principios de junio, por las barrancas de la Sierra del Ajusco, bajaban a Ocotepec vientos que, según se creía, eran la forma en que se manifestaban los llamados señores de los aires, míticos personajes de caprichoso comportamiento relacionados con Ecatl, dios del viento, los cuales resultaban beneficiosos o perjudiciales según las atenciones que les brindasen los labriegos. Durante la temporada de siembra debían tenerse dispuestos para esos eólicos seres, en carácter de ofrendas, los mismos alimentos y bebidas que habrían de consumir los agricultores. Además, nadie se atrevía a comenzar a comer sin antes desearles buen provecho o a beber sin el previo salud que obligan las buenas costumbres. De no ser así, tan especiales visitantes podrían sentirse ofendidos y dedicarse a hacer travesuras y maldades. Si los campesinos veían que los ramajes de los árboles se movían por efecto del viento, comentaban: Teifantín, aquí van ellos. Ante la presencia de violentos ventarrones, exclamaban con temor: Na mila ixigame, ya se lo llevaron. O bien, Yaxiga, Guatl. Coatl es un viento culebra. A los aires se les manifestaba un respeto impregnado de temor, porque en ocasiones, para impedir herir su susceptibilidad, se evitaba pronunciar su nombre o llamarlos con prudente ambigüedad como ellos. En el mes de agosto eran frecuentes las tormentas eléctricas y las torrenciales lluvias. Entonces el ocotepeño debía convivir con otras deidades, los aguaque, señores del agua, llamados localmente abaque. De acuerdo a las crónicas de los primeros clérigos que llegaron a Nueva España durante la conquista, se identifican los aguaques con los tlatoqueac. Se identifican los aguaques con los tlaloqueas, auxiliares del dios Tlaloc, encargados de transportar por el cielo enormes vasijas de barro con agua, las que al romperlas producían el estruendoso tronar y el rayo. Luego el valioso líquido se precipitaba sobre la tierra. A esos espíritus también se les pedía que cuidaran de la cementera, protegiéndola del ataque de animales roedores como ardillas, ratas, tejones. Antiguamente los pueblos nahuas, en lo que hoy es el mes de diciembre, celebraban la fiesta ceremonial denominada Atemostli, caída de las aguas, la cual tenía las siguientes características. Cuando el cielo comenzaba a tronar, los saltrapas, sacerdotes de los tlaloques, con gran diligencia ofrecían copal y otros perfumes a sus dioses. Decían que entonces venían para dar agua. Absteníanse los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres también. Cortaban tiras de papel y atábanlas a unos varales desde abajo hasta arriba e hincábanlos en los patios de sus casas. Sahún capítulo 16. Asimismo, entonces ofrecían a los dioses calabazas y frijoles conocidos como ayocotli, ayocotes, que al final de las celebraciones eran comidos por los participantes a las mismas. A principios del siglo XX, en el noreste de la actual Cuernavaca, la costumbre anterior tuvo modificaciones. Para halagar a los pluviales aguaques, los campesinos encargaban a un curandero que colocara en medio del campo de cultivo una cruz alta adornada con flores. Junto a ella, antes de que el sol alcanzase el cenit, se ponía una ofrenda consistente en juguetes, mole verde o rojo, con pollo guisado sin sal, con panes, frutas rojas, utensilios de barro. No faltaba en la oblación el licor, así como los cigarros o puros dispuestos sobre un pliego de papel de China rojo extendido. Si bien la cruz colocada en las milpas del Cerro de los Ocotes tenía un simbolismo cristiano, también es posible que poseyese antiguas reminiscencias tlahuicas, porque para esos pueblos prehispánicos la cruz representaba, entre otros conceptos, el cruce de dos líneas formadas por el movimiento de los dos elementos fundamentales para la agricultura, que son el diario trayecto del oriente al poniente del sol
el curso que siguen los vientos del norte al sur. En la víspera del 28 de septiembre, día de la fiesta de San Miguel, se recolectaba el pericón floreado y con él se elaboraban pequeñas cruces, las cuales eran colocadas para cubrir los 4 rumbos del mundo, en las esquinas de la milpa y del panteón, así como en las puertas de las casas, con el propósito de impedir se introdujera el espíritu malo o diablo. Y al día siguiente, San Miguel Arcángel pudiera bendecir las primeras mazorcas tiernas de los maizales. A partir de entonces, la gente disfrutaba de tamaladas y rotizas realizadas con mazorcas de maíz tierno. Cabe agregar que en la época precolombina el surgimiento de los primeros elotes en las milpas también era festejado por los macehuales de entonces. Ellos tomaban las mazorcas tiernas y las llevaban a unos altares ubicados en lo alto de los cerros. Allá encendían una candela e incienso en honor de Jutecutli, que es el dios del fuego, no sin antes ofrecerle el sacrificio de una gallina, tamales y una jícara de pulque. Después de ser rociados con metli, pulque, los elotes eran asados junto con la gallina. Al comer lo ofrendado a los dioses, los antiguos mexicanos destinaban los primeros frutos de la siembra. Los pueblos de la antigüedad estaban conscientes que los vientos y la lluvia, así como la luz solar, eran parte de un proceso meteorológico cíclico de reintegración y renovación, en el cual el sol Tonatiuh, con sus ardientes rayos, hace que diminutas gotas de mar y de los lagos suban al cielo para que Ecatl, dios del viento, con su soplo las empuje hasta que de nuevo se reintegren a las nubes que están sobre los cerros donde reside Tlaloc, y allá el agua esté puesta para convertirse en lluvia que luego volverá a caer sobre la tierra, lagos y mares. Además de Ocotepec, otras regiones del estado de Morelos realizaban ceremonias especiales al viento y a la lluvia. Una de ellas es el municipio de Jutepec, en donde los chaneques y las nubes, en el mes de agosto, cuenta la tradición, vigilaban celosamente que los habitantes de la localidad, dirigidos por 7 mayordomos, les ofrecieran sabrosos manjares, alegre música, vistosos bailes y sonoros cuetones, para que decidieran retirarse y también estuvieran dispuestos a reaparecer con productivas lluvias en el siguiente periodo agrícola. El paso del tiempo y la modernidad han diluido entre las nuevas generaciones la importancia de las viejas tradiciones de poblados como Ocotepec. La juventud de hoy, herederos de un rico pasado histórico, prefieren celebrar las festividades religiosas y agrícolas con bailes, francachelas, amenizados con estridente música de altísimos decibeles difundidas por espectaculares bocinas. Pese a que actualmente domina la alta tecnología, la cibernética y la tan referida globalización, los habitantes de Ocotepec y de otros lugares se asombran con las impredecibles variaciones en el clima y en los calendarios pluviales, así como con la presencia de violentos vientos y tormentosas lluvias que arrasan bienes y acaban inclusive con vidas humanas. Los expertos en la materia achacan tales fenómenos a los llamados efectos del niño y de la niña. Pero, ¿acaso no será que los señores del aire y de las aguas así muestran su inconformidad y enojo porque ya no se les colocan en los altos del cerro de los ocotes las cruces y las ofrendas de comida y de bebida que antiguamente se les proporcionaba con tanto respeto y consideración? Fuentes, relatos de Fidencio Juárez Rosales, Pedro Rosales Aguilar y Domingo Díaz Valderas. Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún. Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, Fray Diego Durán. Tamoanchán y Tlalocan, Alfredo López Agustín. Las fiestas del agua, publicación de la Dirección de Educación, Recreación y Patrimonio Cultural del Honorable Ayuntamiento de Jutepec, Morelos. Personajes de siempre. Un jovial anciano de 94 años. Llegué a la casa ubicada en el número 212 de la calle Benito Juárez del centro de Ocotepec y fui recibido con la cálida hospitalidad lugareña y conducido a un traspatio en donde, bajo un limonero repleto de frutos,
Santos Rangel Flores, sentado con serena dignidad, me aguardaba. Sus marchitos cuerpo y rostro, así como el pelo cano, mostraban la inevitable estigmatización del paso de tantos y tantos años. En esta ocasión conocería a la persona de más edad de la localidad, de quien esperaba me informase de antiguas costumbres del pueblo. Sin embargo, más que eso me otorgó. Al extender mi mano para saludarlo, sus hijas Francisca y Prisca, quienes lo acompañaban, me explicaron y sugirieron: no ve, está casi ciego. Siéntese cerca y háblele fuerte al oído porque casi no oye. Sin inhibiciones, Santos me comentó que vino al mundo en el año de 1908. Fue hijo de Gertrudis Flores y Hermelindo Rangel. Su papá falleció cuando él aún era pequeño y entonces su abuelo Timoteo Rangel fungió como un segundo padre. El anciano se llenaba de energía al recordar su existencia casi centenaria. Emiliano Zapata posó por aquí, dijo emocionado. Lo perseguían las tropas de Carranza, mismas que nos llevaron al paraje Alarcón, para ahí recluirnos hasta que el caudillo del sur fue muerto en Chinameca. Recuerdo que por esos días los carrancistas hurtaron de la iglesia 5 campanas que allí había, para fundirlas y hacerlas parque. A los 12 años era monaguillo de la parroquia. A los 15 años quedé huérfano y mi madre tuvo que llevarnos a la Ciudad de México porque allá trabajaría en la casa de una familia francesa. Aunque nos trataban muy bien, fueron tiempos difíciles para nosotros porque en las comidas no había tortillas, solo pan. También nos obligaban a sentarnos a la mesa y comer con cubiertos. Corría el año 27, cuando me nombraron segundo sacristán, después primer sacristán. Me acuerdo que en ese tiempo robaron la ropa y la corona de las 7 potencias que tenía puestas el Cristo Divino Salvador. Los ladrones también se llevaron 2 cálices, una custodia y otros ornamentos. Posteriormente, con las limonas repuse la custodia. Con remembranzas, Santos Rangel alternaba el coraje, la risa y las lágrimas. En el pueblo, como en todos lugares, hay gente canija que por enojos quitan la vida al prójimo. No se me olvida aquel 24 de diciembre de 1950. Afuera de la iglesia había fiesta con danzantes y mucha alegría cuando unos contrarios a machetazos mataron a Cruz Ramírez. Sabrá Dios qué muinas les apretaba el alma. Entonces, en la iglesia había 2 recaudadores por barrio, o sea, un total de 8, quienes vigilaban la decencia del ayudante y del comisariado de bienes comunales, pero como ya no están esas personas inspectoras, las actuales autoridades hacen lo que les da la gana sin que tengan que rendir cuentas a nadie. En el templo estaban 2 fiscales, 4 acólitos y 4 campaneros, que daban varios tipos de toques de campana, aparte de los llamados a misa. Uno de esos repiques eran a las 2 o 3 de la mañana, cuando se iniciaban las actividades en las casas para llevar a los molinos el nixtamal y para acarrear agua de la pila de la ayudantía municipal. Otros por ahí de las 5 para avisar a los campesinos que ya deberían ir camino al campo. Durante los años 20, en épocas de lluvias, arriba de la torre del campanario del templo había un vigilante que se la pasaba viendo hacia el cerro para divisar si de allá venía sobre el pueblo una avalancha. Eso se dispuso porque en 1906 y en 1907 cayeron fuertes trombas por allá en Huitzilac y una avalancha nos trajo enormes piedras, morrillos y troncos y hubo la pérdida de animales y vidas humanas. En sus comentarios, Santos insistía en la importancia que tiene el amor al trabajo y los principios morales que su abuelo le inculcó. Desde escuincle tuve que aprender las cosas de la labor y del campo, narraba. Luego, cuando era terciero en el monte,
bajaba del cerro con los bultos de carbón a cuestas. Caminaba descalzo sobre los durmientes de la línea del ferrocarril hasta llegar a la estación. Ya en mi casa sentía el cuerpo apaleado y con los pies cubiertos de chapopote y tierra. Luego que el negocio mejoró, compré varias bestias de carga. Tuve 2 burros que fueron mis consentidos, el Sambo y la Canela, y también una acémila que por fuerte le puse la Briosa. Santos calló y pude preguntarle: ¿Usted se casó de acuerdo a la costumbre del pueblo? Voy a explicarle, respondió con prontitud. Yo era muy pobre. Todos los días pasaba por la casa de una muchacha a la cual le hacía ojitos. Un día que junté dinero, mi madre fue a pedirla. Poco tiempo después, la mamá de ella me dijo: Mire, Santos, no quiero que hagamos las fiestas y demás que acostumbramos en los matrimonios. Yo prefiero que mejor me dé lo que vaya a gastar, que más favor habrá de hacerme. Le di mis ahorritos y en forma sencilla hubo boda. Prisca, una de las hijas de Santos, que nos acompañaba, con pícara sonrisa en el rostro, comentó con ironía: Le vendieron la novia y el señor pagó por ella. Sin hacer caso del comentario de su hija, el anciano agregó, alzando la voz: Tuve 14 hijos y a los 9 que están vivos, con el dinero de mi trabajo les di educación y un buen ejemplo. Son hombres y mujeres de bien, casados como Dios manda, con hijos y nietos. Cuando vienen a verme, con respeto, me besan la mano. Si hay algún problema entre ellos, los regaño para que se conformen y delante de mí se piden perdón. Y de repente cambió de tema. Siendo fiscal de la parroquia en el año de 1958, reconstruí la bóveda dañada por la humedad con 40,000 ladrillos. También mandé hacer una campana de 600 kilos para reponer la que se había partido cuando una mujer jaló el mecate para que tocara. ¿Sabía usted?, confesó con fingida seriedad, que las mujeres no deben hacer repicar las campanas, porque las quiebran. Por eso en las iglesias los campaneros son hombres y no mujeres. También hice otras obras con el apoyo y donativos de la comunidad. Como ayudante municipal y como mayordomo de la capilla de la Candelaria, actué con igual honestidad para bien de mis semejantes. Dios bien sabe que hasta hoy así ha sido. Sin venir al caso, el viejo Santos relató con sorprendentes detalles el viaje que realizó con un amigo por el sureste del país: Villahermosa, Champotón, Campeche, Mérida, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún. Asimismo, describió cómo Ramón Mercader, un comunista español, asesinó con un piolet a Trotsky, revolucionario ruso refugiado en México, después de haber sido desterrado de Rusia por José Stalin. Y más me iba a contar, pero ya era tarde y él tenía que recogerse en casa. Santos Rangel es una persona que por su longevidad y limitaciones en la vista y oído, se supone, vive en la oscuridad, en el silencio y en la soledad. Sin embargo, aquella tarde, al convivir con él, percibí que su alma está llena de luz, de vitalidad, de fe y de rumorosos y algo atropellados recuerdos. Al despedirme, con voz queda, casi murmurante, me propuso: a ver cuándo nos vamos, usted y yo solitos, a unos lugarcitos por allá en Jutepec, en donde me han contado que las muchachas bailan sin nada de ropa sobre las mesas. En el momento de retirarme, bajo el limón cargado de frutos, el viejo Santos siguió sentado junto a sus hijas Francisca y Prisca, en tanto otros familiares suyos, al llegar frente a él, se inclinaban para besarle la mano. Don Pedro Rosales nació el 24 de octubre de 1924, hijo de Isidoro Rosales Nava y de Ángel Aguilar Morales. 1943 trabajó de peón a lista de raya de la SCOP.
En 1945, a la edad de 21 años, cumplió con su servicio militar nacional en calidad de remiso. En 1956 fue delegado de la Liga Municipal de Fútbol de Tercera División. En 1952 fue jugador de fútbol de Tercera División según el regular. 1967, empleado en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. De 1963 a 1969 fue presidente propietario del Comisariado de Bienes Comunales. En 1972 fue representante censal del pueblo de Ocotepec para el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En 1989 fue ayudante municipal de Ocotepec. En 1990, representante del barrio Tlanewi de Ocotepec ante el Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca. De 1992 a 1995 fue tesorero del Comisariado de Bienes Comunales. En 1994, la antropóloga Brígida von Mentz de Boegue, en 1995, recopiló crónicas y recuerdos personales de don Pedro Rosales. Colaborador del pueblo de Ocotepec en la parroquia del Divino Salvador. En el 2002, vida sana y activa, ocupado en trabajos de la construcción. Aspectos personales relatados por don Pedro. Fuimos 7 hermanos. Yo de niño ayudaba en las labores agrícolas. En el año de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas me dio una beca para estudiar en el colegio Hijos del Ejército, que estaba frente a la Catedral de Cuernavaca. En esa ocasión, mi padre y mi abuela se opusieron, porque decían, esa escuela es un internado para huérfanos y niños que no tienen familia, y tú, Pedro, nos tienes a nosotras. También me gané otra beca para ingresar a la Escuela Normal de Huastepec, que era de medio interno, pero también mi madre se opuso. Esa beca la aprovechó por un año Brígida Robles. A partir de 1939 me dediqué a los trabajos del campo. Cada año, de octubre hasta abril, me quedaba en varios lugares, por allá en Santa María, Barranca, Amacha, Barranca, Las Canoas, el Alambrado, la Barranca de la Zorra. Recuerdo que cerca de Buenavista del Monte, por donde cruza la Barranca del Tecolote, ahí se robaban los animales con la carga de leña o carbón que bajábamos de lo alto de Coajomulco.